Hola y bienvenidos a Historias de Reddit en español, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a leer la historia que Original Poster u OP comparte en Reddit. OP y su esposo recibieron a su primer bebé y esperaba con ansias el poder celebrar su primer día de la madre, solamente con su pequeña familia, lo que gracias a sus suegros y esposo no pudo celebrar, y ella pregunta si es un idiota por haber tenido la misma actitud con su esposo en el Día del Padre. Si te gusta el contenido que subo al canal, les pido una interacción con el video, un me gusta o un comentario, y si aún no lo han hecho, suscribirse al canal, que realmente me ayuda mucho, y así no te pierdes cuando suba un nuevo video. Ahora empecemos con esta historia. Soy una idiota por no planear nada por el Día del Padre después que mi esposo arruinó mi primer Día de la Madre, 16 de junio del 2025. Estoy 98.7% segura de que no soy un idiota en esto, pero si me equivoco, estoy dispuesta a admitirlo y aprender de mis errores. Nuestro pequeño cumplirá un año a finales de este verano, así que este fue el primer Día de la Madre y Día del Padre, tanto para mí como para mi esposo. Mi esposo me preguntó qué quería para el Día de la Madre. No quería ni necesitaba nada grande ni caro. Lo que pedí fue que mi esposo se levantara con nuestro pequeño y que lo alimentara, mientras yo extraía leche y me relajaba, desayunar en la cama, solo tostadas, huevos revueltos y café. Llevar al pequeño al zoológico por primera vez era lo que más esperaba. Cenar en mi taquería favorita. Entre sus siestas de la mañana y la de la tarde, tenemos unas 4 horas de tiempo que está despierto. El zoológico está a unos 30 minutos, así que pensé que si nos íbamos en cuanto se levantara de la siesta y comiera, tendríamos un par de horas en el zoológico y en el peor de los casos, podría dormir en el auto de regreso a casa. El fin de semana anterior, llevamos a mi madre y a mi suegra a un brunch para celebrar a su madre el sábado y a la mía el domingo. También les compré un regalito y flores a cada una para celebrar su primer día de la madre como abuelas. Lo organicé todo y les dije a mi madre y a mi suegra que celebraríamos ese día solo con nuestra pequeña familia, y lo envié al chat grupal que incluía a mi esposo, a mi padre y mi suegro para asegurarme de que todos estuvieran en sintonía. Mi suegra es muy insistente y autoritaria, así que no quería que hubiera sorpresas ni confusión. El sábado, antes del Día de la Madre, mi suegro le envió a mi esposo un mensaje con una foto de todo el abono que acababan de entregarles y le dijo algo como: va a ser un fin de semana ajetreado o algo así. Al parecer tenía 300 bolsas de mantillo y abono. Tienen un jardín grande. Esa noche mi suegra lo llamó y le pidió que fuera a primera hora de la mañana para ayudar a su papá a mover las bolsas de mantillo al lugar donde se usarían. Le dijo que, como no íbamos al zoológico hasta después de la siesta del pequeño, mi esposo podría ir a ayudarlos un par de horas y luego llevarnos al zoológico. Obviamente no me hizo mucha gracia, pero ella lo hizo sentir culpable y le dijo que mi suegro se iba a lastimar si movía todo eso solo, que no era para tanto y que solo le tomaría 1 o 2 horas. Le dije que su madre estaba haciendo esto para intentar que no saltáramos nuestros planes y pasáramos el día con ellos, pero él seguía diciendo que no era gran cosa, que su madre había prometido que solo tomaría un par de horas, etc. Creo que la mayoría ya sabe lo que pasó. Mi esposo fue a primera hora, lo que significa que no tuve el desayuno en la cama y yo tuve que levantarme para alimentar al pequeño. Estaba un poco enojada, pero en fin. Pasé el tiempo con el pequeño y luego, cuando se durmió la siesta, le escribí a mi esposo para decirle que debía empezar a terminar con todo. Luego, cuando el pequeño se despertó 2 horas después, llamé a mi esposo para decirle que estaría lista para irme tan pronto como terminara de alimentarlo. Me dijo que estaba tardando más de lo esperado, pero que se daría prisa. Como 1 hora y media después, mi esposo llamó y dijo que no habían terminado, pero que se estaba preparando para volver a casa. Son 15 a 20 minutos en auto desde la casa de mi suegra. En ese momento ya habíamos perdido el tiempo para ir al zoológico, así que le dije que se quedara allí y terminara, y que no se preocupara por el Día de la Madre, ya que no había hecho ni una sola cosa que le pedí. No creo que tuviera ninguna duda de lo enojada que estaba. Un rato después, su mamá llamó y dijo que, como habíamos decidido no ir al zoológico, el pequeño y yo deberíamos quedarnos con ella, mientras los chicos terminaban de limpiar el mantillo. Admito que me enojé bastante y le dije que no tenía ningún interés en pasar tiempo con quienes decidieron arruinar mi primer Día de la Madre. Terminé quedándome en casa, pidiendo pizza y viendo Netflix sin parar. Cuando mi esposo
esposo llegó a casa, se disculpó y me preguntó cómo podía compensarlo. Yo seguí enojada y le dije que podía compensarlo no arruinando mi primer día de la madre. También le dije que debería planear pasar el día del padre con sus padres, porque el pequeño y yo íbamos a celebrarlo con mis padres. Desde el día de la madre, mi suegra me ha estado enviando mensajes y llamando, pero he mantenido conversaciones breves y solo he dado respuestas genéricas e insulsas. Mi esposo se ha estado disculpando y preguntando qué puede hacer, pero la verdad es que no quiero molestarme. Sé que es solo un día y que podemos celebrarlo cuando querramos, como hicimos con mi madre y mi suegra, pero era mi primer día de la madre. Y no es que haya pedido nada caro ni difícil, lo único difícil es que él es incapaz de poner límites a su madre y ella es incapaz de considerar los sentimientos de nadie más que los suyos. El sábado pasado me preguntó si aún iba a ir a la casa de mis padres y luego dijo que le gustaría ir con nosotros. Le dije que podía hacer lo que quisiera, pero como no había hecho nada por su padre, quizá quisiera ir a verlo o algo. Al final, los dos fuimos a casa de mis padres y pasamos el día con ellos. La verdad es que fue un día bonito. Mi padre insistió en hacer una barbacoa porque, claro que sí, pero al final hizo un buen clima y pasamos mucho tiempo en la terraza jugando con el pequeñín. No estoy segura de qué hizo mi esposo por su papá, si es que hizo algo. Sé que recibió muchos mensajes durante el día, supongo que de su mamá. Me envió un mensaje cortante, diciendo que era doloroso pasar el día con mi familia a costa de mi esposo, pero le dije que ella pudo pasar el día de la madre con su bebito, así que justo que yo pasé el día del padre con mi familia. Sé que a mi esposo le dolió que no lo felicitáramos por el día del padre, pero le dije mientras conducíamos a casa de mis padres que solo estaba igualando su energía. Admito que no he hecho nada para calmar el drama, pero todavía me duele mucho que siga priorizando los sentimientos de su mamá sobre nuestra pequeña familia. No es la primera vez que su mamá hace algo así y estoy harta. Siempre se pasa de la raya e insiste en hacer lo que ella quiere. Cada vez me va mejor manteniendo las distancias con ella y manteniendo mis propios límites, pero mi esposo es completamente incapaz de hacerlo. Ahora leeremos algunos comentarios. Las 300 bolsas de mantillo podrían haber estado en la entrada hasta que no fuera el día de la madre. No es radioactivo, es mantillo. Podría haber esperado. No eres un idiota. ¿Quién pide 300 bolsas de mantillo? Lo que sea que se acerque un cuarto de esa cantidad, lo pides por yarda y un camión lo apila. Tu esposo ha decidido claramente que tener una esposa enojada es preferible a tener una madre enojada. La primera vez que supo que su madre había comprado 300 bolsas de mantillo, cielos, ¿serán dueños de Rhode Island o algo así? Tu esposo debería haber dicho, ojalá pudiera ayudarte, pero tenemos planes para el día de la madre. Cuando su madre dijo que solo tardaría 1 o 2 horas, debería haber respondido, nuestros planes son para todo el día. El mantillo pudo haber esperado. Si puede costear un patio tan grande, puede costear que alguien se encargue de tirar el mantillo. Además, decir, tu papá se va a hacer daño, es una táctica muy débil. El esposo de OP debería haber respondido, papá es un adulto y debería conocer sus límites. OP, dile a tu esposo que no hay manera de compensarte. No cumplió su palabra y arruinó un día tan especial, tu primer día de la madre. El primero, no hay segunda oportunidad. Tu esposo necesita ser mejor ahora y en el futuro. Cuando te pregunta qué quieres y dice que te lo cumplirá, deberías poder confiar en él. Ahora mismo te ha demostrado que, históricamente, se somete a la voluntad de su madre y te pone en segundo lugar. Lo curioso es que le delega la planificación de su día de la madre de compensación. Claro que pidió disculpas, pero no ha hecho nada por sí mismo para corregir la situación. Sigue igualando su energía hasta que veas un esfuerzo genuino por cambiar y priorizarte. Y cada vez que él le pregunte qué puede hacer para compensarla, ella debería responder, no soy la persona que rompió esto, así que no soy la persona que debería ser responsable de arreglarlo. Sí, tengo la sensación que no hizo absolutamente nada en el tiempo transcurrido entre el Día de la Madre y el Día del Padre para compensarlo, aparte de palabras. Exactamente, ha habido un mes de fines de semana desde el Día de la Madre en los que podría haberla sorprendido con un desayuno en la cama, una visita al zoológico y tacos. Si de verdad quiere compensarla, ¿por qué no hacer esas cosas? Es una sorpresa bastante fácil de lograr. Este debería ser el comentario principal. En cuanto intentaron pedirle ayuda, debería haber dicho, otro fin de semana. No eres un idiota. Lo único que hiciste fue igualar su energía. Creo que eso es lo bueno de que el Día de la Madre sea primero.
Exactamente. Por desgracia, cuando los hombres son criados por madres narcisistas, les da miedo poner límites. Por eso necesitan la ayuda de sus esposas para hacerlo. Tuve que decirle a mi esposo al principio de nuestro matrimonio: si crees que voy a seguir en un matrimonio donde a tu madre se le permite maltratarme, va a pasar otra cosa, cariño. Gano suficiente dinero como para criar a nuestro hijo yo sola. O te armas de valor y defiendes a tu familia y a mí siempre, o te preparas para volver a estar soltero. Ahora ve a hablar con tu madre sobre su comportamiento esta semana, o la semana que viene buscamos un abogado de divorcio. Mi esposo arregló sus problemas. Su madre ya ni siquiera lo llama para hacer planes. Me llama a mí, lo cual es raro. Pero bien, a veces intento usar tácticas pasivo-agresivas, pero sé que es porque tengo el poder y le molesta no tenerlo. Mi familia es lo primero, no ella ni sus tonterías. Soy más fuerte. Confundió mi amabilidad con debilidad. Aprendió a las malas. Sí, hay tendencias egocéntricas y narcisistas en esta suegra. OP, es importante hablar abiertamente con tu pareja sobre lo que ves y cómo deben ser un equipo fuerte y establecer límites claros para tu suegra. De lo contrario, seguirá con este comportamiento enfermizo. Y OP, deja de hacer el trabajo de secretaria social. Tu esposo es capaz de comprar regalos y hacer arreglos para su madre. Devuélvele ese trabajo, que es donde debe estar. Deja de darle importancia si le agradas a tu suegra. Tú tienes el poder aquí. Eres la guardiana de tu esposo y tu hijo. No necesitas agradarle. Debería preocuparse de que no te agrade. No cedas tu poder. Estás haciendo un gran trabajo identificando su manipulación. Sigue así. OP realiza una actualización el 23 de junio del 2025. Publiqué aquí la semana pasada. Pueden encontrarlo en mi perfil si quieren saber la historia. Quería agradecerles a todos. Mucha gente me ha pedido que les dé una actualización, así que aquí vamos. Este fin de semana, mi esposo y yo nos sentamos a hablar de todo. Le expresé lo increíblemente molesta y decepcionada que estaba por cómo había sido el Día de la Madre y el Día del Padre. Tenía tantas ganas de reconocer y celebrar a mi esposo por el Día del Padre, tanto como esperaba que él me reconociera y celebrara por el Día de la Madre. Dijo que no debería haber ido a la casa de sus padres en el Día de la Madre, pero que no sabía qué hacer, ya que su madre lo presionaba y le decía que si su padre se lastimaba, sería culpa suya. Admitió que sabía que había cometido un error y que le aterraba que yo le pidiera el divorcio. Como fue directo al grano, le dije que si así iba a ser nuestra vida, no quería seguir casada con él. Le expliqué que, aunque sí estaba molesta por lo del Día de la Madre, no era eso lo que me hacía sentir así. Fue la gota que rebasó el vaso. Este tipo de comportamiento por parte de su madre ha estado ocurriendo desde que nos comprometimos y no ha hecho más que empeorar. Ha pasado por años. Como alguien aquí sugirió, hizo una lista con todas las veces o eventos que recordaba en los que se había excedido o simplemente los había arruinado por completo. Para nuestra maldita luna de miel, lo llamaba 2 veces al día, todas las mañanas, para saber qué hacíamos ese día y luego todas las noches para saber cómo nos había ido. Además, le enviaba mensajes constantemente, le pedía fotos y le decía cuánto lo extrañaba. No sé cómo me pareció aceptable. Intentó que nuestra boda girara en torno a ella. Intentó que mi embarazo girara en torno a ella. Intentó tomar el control cuando trajimos a nuestro hijo a casa, metiéndose y sobrepasándose constantemente. Le dije que realmente no quiero divorciarme ahora, pero que si va a suceder de todos modos, prefiero divorciarme ahora mientras aún podemos hacerlo amistosamente, porque si nada cambia, voy a terminar tan enojada y resentida que haría que el divorcio sea muy difícil y no quiero eso para nuestro hijo. En este punto, los dos estábamos llorando, perturbados y emocionales, así que le dije que le daría un tiempo para decidir qué va a hacer, pero que si no veo un esfuerzo claro por comenzar a priorizarnos a mí y a nuestro hijo, seguiría adelante con el divorcio. Y el cambio tiene que continuar. Cada vez que hemos peleado por esto en el pasado, él ha prometido que cambiará y a veces lo ha hecho, pero luego su madre lo arrastra de nuevo a su órbita. Y si vamos a seguir casados, insisto en estas cosas sin ningún orden en particular. Cada uno es responsable de la relación con sus padres. Eso significa que ya no planeo nada para sus padres, ni tarjetas, ni regalos, ni comidas, ni fiestas, ni fotos, nada. Si sus padres me contactan, los dirigiré a él. No voy a recibir ni visitar a sus padres cuando él no está. No voy a llevar a nuestro hijo sola a casa de ellos. Si vienen de visita,
No los invito a pasar a menos que mi esposo esté allí. No voy a cambiar mis planes en el último minuto solo porque decidieron venir sin avisarnos previamente o porque quieren que hagamos algo con ellos. Ninguno de los dos hace planes con sus padres ni acepta invitaciones hasta que lo hablamos con la pareja. Y si no estamos de acuerdo, no lo hacemos y no le echamos la culpa al otro. Simplemente decimos algo como: revisamos nuestra agenda y no estamos disponibles. Celebramos festividades como Navidad, Halloween, Pascua, etc. en casa. Podemos hablar de invitar a nuestros padres, pero no vamos a casa de nadie más para celebrar algo relacionado con nuestro hijo cuando podemos hacerlo en casa. Esto incluye su primer cumpleaños que mi suegra está intentando organizar. Los demás días festivos los alternamos con nuestros padres y nos centraremos en estar presentes. Eso significa que ya no más mensajes ni hablar con su madre sin parar cuando estemos con mis padres. Ya no compartiremos demasiado con mi suegra. No necesita saber de nuestras finanzas, ni de nuestros problemas de salud, ni de nuestros planes de vacaciones, ni de nada, a menos que ambos estemos de acuerdo en que es algo que queremos compartir. Sus visitas a la casa de sus padres no pueden ser a expensas de pasar tiempo de calidad conmigo y con nuestro hijo. No me molesta que visite a sus padres, pero va un par de veces por semana. Ahora somos su familia inmediata, deberíamos tener prioridad. No hacemos las cosas solo porque ella lo dijo, y no cambiamos nuestros planes solo porque no le gusten. De verdad que no entiende que incorrecto y diferente no son lo mismo. Para ella, si no hacemos lo que ella quiere, como ella quiere, entonces estamos equivocados. Él necesita ir a terapia con un especialista en relaciones codependientes envolventes, y nosotros necesitamos empezar terapia de pareja. Ni siquiera me había dado cuenta que tengo tanto resentimiento acumulado que ya no puedo mirar a mi esposo de la misma manera. Estoy enojada con él todo el tiempo y odio ser de esta manera. En lo que respecta a nuestro hijo, nuestra palabra, la de mi esposo y la mía, es ley. Si ella ignora o minimiza nuestras decisiones sobre nuestro hijo, pierde el acceso hasta que aprenda a comportarse. Cuando mi esposo o yo decimos no a cualquiera de nuestros padres, la otra persona lo apoyará y lo respaldará. Eso significa que mi esposo tiene que dejar de intentar que yo esté de acuerdo con su madre todo el tiempo. Puedo notar que está asustado y muy estresado por la idea de poner límites estrictos o distanciarse de sus padres, y lo comprendo. Dijo que se siente entre la espada y la pared, que su madre y yo lo presionamos muchísimo y que tenemos expectativas contradictorias, y está bien. Solo necesita entender que no voy a tolerarlo más. Sé que esto causará un auténtico problema con sus padres, pero siento que si no lo hacemos ahora, será más difícil más adelante. ¿Qué opinan todos? ¿Estoy siendo poco razonable? ¿Hay otros límites que deberíamos colocar? Opie realiza una actualización el 2 de septiembre del 2025. Mucha gente me ha pedido que les dé una actualización, así que aquí va. Antes que nada, muchas gracias a todos los que comentaron en mis publicaciones anteriores, tanto buenas como malas, han sido de gran ayuda. Un par de cosas que quiero mencionar primero. Muchos comentarios dijeron que sabían que me metía cuando me casé con mi esposo, así que todo esto es tan culpa mía como de cualquiera. Y si no quería un hijito de mamá, no debería haberme casado con uno. Sí, tienen toda la razón. Ignoré todas las banderas rojas. Me decía constantemente que todo mejoraría cuando nos comprometiéramos, luego cuando nos casáramos, luego cuando esperemos familia, luego cuando tuviéramos hijos. Y creo que parte del problema es que ha empeorado con los años. Se siente como la situación de la rana en una olla de agua hirviendo. No niego que yo misma me metí en esta situación, pero la verdad es que estamos aquí ahora, así que tenemos que resolverlo. Muchos comentaristas dijeron que mi lista de reglas era una locura y que soy tan mala como su madre. Quizás lo sea, hablaré más sobre eso más adelante, pero no creo que haya nada irrazonable en mis límites, y no hay nada que espere de él y de sus padres que no espere también de mí y de mis padres. Lo he dicho repetidamente, todas se reducen a lo mismo: mostrarnos respeto y consideración. No digo que no puede ver a sus padres, ni que no puedan venir a visitarnos, ni nada por el estilo. Digo que sus padres no tienen prioridad sobre nosotros y nuestra pequeña familia, y los míos tampoco. Primero lo bueno. Mi esposo me sorprendió con un viaje fuera de la ciudad. Nos llevó al pequeño y a mí a San Antonio a un fin de semana largo. Ya habíamos ido antes de tener hijos y disfrutamos mucho pasear por el sendero del río y hacer todas las cosas turísticas, aunque vivimos a solo unas cuantas horas de distancia. Mi esposo terminó muy estresado y no paraba de disculparse porque, obviamente, este viaje era muy diferente.
parecía más una expedición militar con todo el equipo que llevábamos para nuestro hijo, y no fue ni de lejos tan romántico, ya que teníamos un corral de juegos junto a la cama, pero le recordaba constantemente que lo importante, al menos para mí, era que él tomara la iniciativa de planear algo por su cuenta e intentara compensar el Día de la Madre. Aunque no fue exactamente lo que mi esposo esperaba, lo pasé muy bien y disfruté mucho pasar tiempo con mis dos hombres, y se lo dije. Y para su crédito, mi esposo no contestó cuando su madre llamó ni se pasó todo el día escribiéndole mensajes. Sé que lo pagó cuando volvimos, porque los oí hablando por teléfono y parecía que le estaba leyendo un discurso por no avisarles a dónde íbamos, por no invitarlos y por no contestar cuando llamó. Voy a hacer algo por él como un día del padre atrasado y vamos a intentar crear recuerdos diferentes y mejores de nuestro primer día de la madre y padre, aunque sea después del hecho. Más cosas buenas. Mi esposo y yo tenemos terapia individual. Hemos estado yendo semanalmente durante las últimas semanas, así como un terapeuta de parejas que vemos semanalmente. Y voy a volver a trabajar a tiempo completo la próxima semana, así que el pequeño ha estado yendo a la guardería a tiempo parcial para ayudarlo a aclimatarse. El primer día fue bastante traumático, más para mí que para él, pero se ha estado adaptando bien y parece feliz cuando paso por él después de comer. Este es un gran punto de discordia con mi suegra, porque quiere ser su niñera, pero le he dicho que absolutamente no, porque no respetará ninguna de nuestras reglas o límites. También he estado siguiendo mi lista de límites de mi última publicación. No tengo contacto directo, pero supongo que el término es que dejé ir la cuerda. Ahora lo malo. Para el primer cumpleaños de mi hijo, estaba planeando algo pequeño e informal en casa, solo con nuestros padres y algunos amigos cercanos, como 10 o 15 personas máximo, contándonos a mi esposo y a mí. Iba a ser un mini pastel apto para bebés para mi hijo y comida, aperitivos y postres más elaborados para adultos, para nosotros y los invitados. Estaba planeando una decoración discreta, porque siendo sinceros, este tipo de fiestas es para adultos. El niño no va a recordar nada, así que no quería exagerar. A mi suegra le disgustó todo y quería hacerlo en su casa, invitar a todos sus amigos y familiares, servir comida más infantil, comprar un pastel con un glaseado súper dulce y decorar a lo grande. Le dije, no, para nada. Nuestro hijo, nuestra casa, nuestros planes. Fue llorando a ver a mi esposo y él intentó convencerme de que la dejara hacer lo que quisiera. Este ha sido un tema recurrente. Mi suegra se pasa de la raya, yo me quejo, mi esposo pone límites y luego con la misma rapidez mi esposo se olvida de los límites. Pudimos hablar de esto en una de nuestras primeras sesiones de terapia de pareja y fue muy esclarecedor. Estoy segura de que a todos los que dicen que mi esposo simplemente se casó con alguien como su madre, les alegrará saber que nuestro consejero dijo: OP puede tener una personalidad fuerte, así que sí, soy mandona, insistente, testaruda, etc. El tema surgió cuando estábamos hablando de la fiesta y yo le contaba lo que quería hacer y por qué no quería que mi suegra tomara las riendas, etc. Y mi esposo intentaba explicar por qué debíamos complacerla. El terapeuta nos interrumpió y le preguntó a mi esposo qué quería hacer él. Mi esposo empezó a hablar de mi plan versus el de su madre y el terapeuta lo detuvo y le volvió a preguntar qué quería él. Por su reacción, creo que nadie le había preguntado eso en serio. Tenía una mirada de sorpresa y pensé que iba a salir corriendo, a llorar o ambas cosas. La solución fue que, si de verdad no tiene opinión o no le importa, probablemente debería ceder ante mi enfoque, el de su esposa. No debería delegar su derecho a decidir a su madre. Si de verdad quiere hacerlo como su madre, debe expresarlo y decir que quiere hacerlo a su manera, en lugar de hacerlo solo para no molestarla. O si quiere algo completamente diferente, debe expresarlo. Pero la opinión de su madre no tiene ni puede tener prioridad. No hay nada de malo en que ella exprese su opinión y que él esté de acuerdo, pero debe ser un proceso activo, no que él simplemente haga algo porque ella lo diga. A eso le siguió una conversación sobre cómo tengo ideas y opiniones muy fuertes y que necesito darle espacio para que él tenga las suyas. Así que en lugar de decir, quiero hacer X y esperar que esté de acuerdo o no, necesito decir algo como: para el cumpleaños de nuestro hijo,
tengo algunas ideas, pero me gustaría saber qué opinas primero para que podamos decidir juntos. Al final hicimos la fiesta como yo quería, porque mi esposo siguió el consejo del terapeuta y lo dejó en mis manos ya que no tenía opinión. Mi suegra se enojó muchísimo y acabó trayendo un pastel de capas a pesar que le dije varias veces que no. No lo servimos durante la fiesta por los límites, lo que la molestó. Mi esposo y yo lo hemos estado comiendo como un snack nocturno después de acostar a nuestro hijo, y como el glaseado es increíblemente dulce, me alegra haberme mantenido firme. Me siento mejor porque he puesto distancia entre mi suegra y yo, y ya no me preocupa enojarla, así que no ando pisando sobre cáscaras de huevo, pero no sé si tengo más confianza en que nuestro matrimonio sobrevivirá. Me estoy dando cuenta de que mi esposo ha cedido ante otras personas, mi suegra y yo, durante tanto tiempo que le cuesta tener sus propias ideas y opiniones. Todavía lo amo mucho y no estoy tan enojada como cuando publiqué por primera vez. Ahora estoy más triste por él y empiezo a comprenderlo mejor, pero no sé si podrá cambiar. Sé que ella se queja porque no he estado haciendo reverencias y no he ido a visitarla sola, ni he cambiado planes cuando llegan de improviso, pero aún no lo presiono para que establezca sus propios límites. Creo que necesita trabajar más para poder decidir qué quiere de todo esto. Todo esto para decir que todavía estamos trabajando en ello y no sé qué va a pasar. Aquí llegamos al final de esta historia. ¿Ustedes qué opinan? La situación de OP es muy frustrante. Es tan fácil para los que estamos afuera decir que ella sabía en lo que se estaba metiendo, porque no estamos en su posición. También es sencillo compararla con su suegra y decirle que ella es igual porque le hizo lo mismo a su esposo en el Día del Padre. Tal vez sí fue inmaduro, pero creo que fue una llamada de atención para los dos, porque creo que a su esposo no le gustó que le hagan eso, y a OP no le gustó ser esa persona enojada que está resintiendo a la persona que debería amar. Y también el esposo puede que también haya sido una víctima de su mamá cuando estaba creciendo. He conocido muchos adultos que no tienen opinión propia porque tuvieron una crianza en la que no podían tener voz propia ni opinión, ni siquiera eran personas, y es como que esperan que mágicamente uno al cumplir 18 años o cuando les sea más conveniente, uno sea un adulto con opinión, con personalidad, seguro de sí mismo y que se hace respetar. Tal vez estas personas tienen atrofiadas o no desarrolladas ciertas partes de su personalidad porque nunca pudieron desarrollarlas. Nunca tuvieron límites, y ahora el esposo también está haciendo daño porque se prestó a los juegos de sus dos padres. Tal vez OP sí se parece a su mamá y tal vez él también se parece a su padre, pero parece que quieren romper el ciclo. Es muy difícil salir de eso, y si ellos pueden romper el ciclo, aunque su matrimonio no continúe, al menos no van a continuarlo con su hijo. Pero esa es mi opinión. ¿Ustedes qué opinan? ¿Atravesaron algo similar como OP o como el esposo? Qué triste llegar a ser un adulto y que realmente nunca nadie te haya preguntado qué querías, y más triste que uno mismo nunca se lo haya preguntado. El no conocerse en algo tan básico. ¿Qué me gusta? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? Tal vez el esposo, al responder esas preguntas que puede que sean muy duras, sus sentimientos cambien o no, pero todo esto solamente son suposiciones mías y me encantaría que compartan sus opiniones. No solamente me encanta leerlos, valen muchísimo, más ahora que nunca en YouTube. Así que muchas gracias a todos. Un saludo especial a los miembros del canal. Muchas gracias por su apoyo y a todos un abrazo muy grande. Cuídense mucho y nos vemos pronto.